Y la verdad, yo le dije, Samuel, si tú vas a servir al Señor y vas a ser pastor y de IBC, creo que él va a ser el que va a terminar la serie, porque en 2 años hemos avanzado 5 capítulos. Y si ustedes se van a dar cuenta, hoy nos vamos a ir más al detalle. ¿Y de qué se trata? Y lo digo de esta manera. Se trata de más que ver temas, más que aprender qué más hizo Jesús. Queremos que Dios nos hable a la vida. De eso se trata el estudio de la palabra, ¿sí? Espero que el día de hoy el Señor nos hable a todos y podamos ser edificados. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Hoy, debo decirlo, continuamos con 5 afirmaciones neurálgicas que Jesús hace acerca de su identidad divina, ¿sí? Alguien puede decir, pues, bueno, ¿qué tiene de importancia que Jesús haga una declaración acerca de su divinidad? Pues la verdad es que todo lo que nos espera tiene que ver con su reinado. Si Él no es rey y no es Dios, entonces vana sería nuestra fe. Nuestro enfoque principal es que el Rey de Reyes y Señor de Señor, nuestro Cristo de gloria, es el Señor y Dios de la tierra. Amén. Y esas declaraciones son tremendamente importantes porque esa es la identidad de Cristo, pero por ende hace parte de nuestra nueva identidad como hijos de Dios. Recordemos que en el huerto perdimos esa identidad, nos hicimos esclavos del pecado, nos hicimos hijos de maldad y debíamos ser readoptados, volver al Señor, y se hizo realidad a través del plan de redención en la persona de Cristo Jesús. Y hemos estado viendo lo primero que vimos fue su persona, como Dios, sus obras divinas, su poder, su juicio y su honor. No hemos visto no hemos terminado de su juicio, ni hemos ido a su honor. Y estamos viendo el tema de la justicia. Y estamos entonces en el capítulo 5, recordémoslo solamente. La verdad, hoy no voy a leer otra vez todo Juan 5 hasta el 22, sino solamente voy a leer el verso de la gran declaración donde Jesús se declara igual al Padre. Verso 22, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces esto es algo bien dramático, porque alguien puede decir, o sea que el Padre va a ser ausente en el juicio o en juzgar a las personas. Vamos a ver por qué el Padre delega el juicio en el Hijo. Y vamos a ver algo a la luz de algo muy, muy especial. Yo sé que lo vimos seguramente hace unos años atrás cuando vimos Apocalipsis, pero después creo que esta es la primera vez que voy a predicar Apocalipsis en la congregación. Necesitamos ver Apocalipsis, entonces estoy feliz de hacerlo. Y solamente para decir, la justicia la vimos en el Antiguo Testamento, ¿sí? La justicia la vimos en el Nuevo Testamento a la luz de Cristo, y ahora lo vamos a ver en la parte escatológica. Pero para poder verla en la parte escatológica, quiero introducirlo con una pregunta. ¿Por qué estudiar que el juicio divino ha sido entregado a Cristo en el escenario de los últimos tiempos? ¿Por qué eso? Inmediatamente, esta predicación tiene mi cara. ¿Por qué? Porque me fui a cómo yo desarrollé la predicación, ¿sí? Quise ser expositivo y no abandonar mi formación en cuanto a la exposición, que es expositivo. Toma un texto y lo esboza. Sin embargo, me hice la pregunta. De pronto recordé un texto que está en Mateo. Hoy no tenemos filminas, o un problema de logística aquí, pero en el internet sí lo hay. Pero se los voy a leer. Todos los textos de hoy se los voy a leer. Mateo capítulo 24, versos 36 al 39. Pero del día y la hora nadie lo sabe. Estamos hablando de la venida de Cristo. Ni aún los ángeles en los cielos, sino solo mi Padre.
¿Recuerda? Entonces, es lindo, es el interactuar de la Trinidad. Entonces Jesús dice, solo lo sabe mi papá. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, así será mi venida, cuando yo venga por acá. Dice, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamientos, hasta el día que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será mi venida. Y está diciendo que va a ser rápida, pero también que va a traer su venida de alguna manera, va a traer justicia y juicio. Y eso es algo que empieza a nosotros a marcarnos, ¿cierto? Nosotros estamos pensando, pues sí, claro, pero nosotros gozamos de la gracia, amén. Pero de alguna manera, así como vino como cordero, así vendrá como león, ¿sí? A ejercer juicio. Lógicamente, esa venida, como lo sabemos, viene dividida en dos partes. La primera parte, ¿cómo se llama? ¿Alguien que me responda? El arrebatamiento, ¿cierto? Estamos próximos al arrebatamiento. Recordemos que del arrebatamiento no hay ninguna señal, ¿sí? Hay señales de la segunda venida de Cristo, pero de la primera no. Alguien puede decir, Mateo 24. Mateo 24 son señales que el Señor plantea, pero para su segunda venida. Pues primero viene el arrebatamiento. ¿Eso qué significa eso? Que el Señor nos va a llevar, ¿sí? Hay varias posturas acerca de eso. No voy a explicar las posturas acerca de si somos pre, si somos post o si somos meso. Esta congregación es pre, ¿de acuerdo? Cuando yo vine a esta iglesia, a mí me hicieron la pregunta. Me dijeron, para que yo pudiera ser pastor de esta iglesia, me dijeron, ¿usted es pre, meso o post? Entonces yo les dije a ellos, soy pre. Entonces todos me dijeron, gloria a Dios, porque nosotros también somos pre. Usted sí podría ser pastor de nuestra iglesia. Y yo le dije, gloria a Dios que la iglesia es pre, porque si no, yo no podría ser pastor de esta iglesia, porque tiene que compaginar ambas cosas. ¿Estamos de acuerdo? Donde estuvo la segunda parte fue la predestinación, que ya es, pero otro día hablaremos de la predestinación, ¿cierto? Pero en lo que respecta a que si somos pre, pues sí, ¿sí? Y no voy a explicar por qué somos pre, aunque sí es importante que lo haga. Pero es que la verdad es que ustedes, los de internet, saben que hoy tengo una predicación extensa. Hoy me disfruté mi estudio. Los que viven conmigo saben que yo no salí hoy de toda la semana prácticamente del estudio. Todo espacio que yo tenía estaba leyendo, estudiando, mirando, porque yo quería que el Señor hoy hablara a su iglesia. Creo que llevo muchísimo sin invertir tantísimo tiempo en una predicación. Pero por eso no me quiero desviar, ¿sí? Somos pre, y solamente quiero decir por qué. Que es imposible que Cristo redima a su iglesia el juicio eterno y nos permita vivir por el juicio terrenal. Somos redimidos de un juicio eterno en la persona de Cristo Jesús y es imposible que Dios someta a la iglesia al juicio temporal. ¿Sí? Ahora dice, pero eso solamente es una postura. ¿Dónde está eso enfocado? ¿Dónde descansa eso en la palabra? Tranquilos. Eso, cuando el día que lo prediquemos, les voy a dar el sustento bíblico. Seguramente tendrá que ver con Corintios, con Tesalonicenses y con Apocalipsis. ¿Perdón? Pero somos, ¿qué significa eso? Que en cualquier momento el Señor nos lleva a su presencia, ¿cierto? Hay una serie hermosísima que se llama Dejados Atrás, una serie de libros escritos por Tim LaHaye, y son hermosísimos, son 16 tomos, más de 90 millones de libros fueron vendidos. El pastor anterior a esta iglesia era fan de eso, tenía toda la colección, ¿cierto? Mi pastor Alfredo, él amaba eso, pero son divinos. Y eso habla acerca del arrebatamiento. Pues el Señor nos va a llevar. Punto. ¿Estamos de acuerdo? Gloria a Dios. Si creemos en Jesucristo, esta iglesia cree y afirma bíblicamente que nosotros no vamos a pasar por tiempos de tribulación. El juicio, la manifestación del anticristo y todo lo que se enfoca en el Apocalipsis, de eso no tendremos nosotros contacto. No tendremos que vivir eso. ¿De acuerdo? Pero
la tierra luego del arrebatamiento tendrá que sufrir sí que la manifestación, ¿cierto? Y lo que narra y describe el libro del Apocalipsis. Ahora vamos a ver cómo se divide un poquito el Apocalipsis, pero hoy vamos a enfocarnos un poco en eso, en Mateo. Mateo dice que inicialmente que así será la venida del Señor. El juicio divino entonces es inminente. Dios no es ajeno al acontecer de los hombres. Si nosotros creemos que Dios es justo, tendrá que haber lugar a la justicia de Dios. Amén. Entonces, vivimos en un mundo en el que estamos cargados de injusticias. Y nosotros a veces pensamos, pero ¿hasta cuándo? La existencia de la tribulación y como la existencia del mismo infierno describen claramente que Dios es un Dios justo y a cada persona en su tiempo dará conforme a lo que se merece. ¿De acuerdo? Alguien puede decir, pero nosotros los hijos de Dios no tenemos lo que nos merecemos. No, porque lo que nos merecíamos, el castigo de nuestra impiedad, ¿cierto? La libertad de nuestra condenación, ¿quién la ha tenido? ¿Quién la ha llevado? Cristo Jesús, ¿de acuerdo? Pero no habrá nada que se escape. O sea, Dios por su gracia no tapa la justicia ni niega la ira. ¿Sí? De hecho, toma tan en serio el pecado del hombre que por ello la muerte de Cristo es como la de un cordero inmolado, una víctima por nuestros pecados, ¿cierto? El justo por los injustos. Pero al leer un poquito acerca de Noé, me fui de nuevo a Génesis 6, 5 y 6. Y se los voy a leer. Génesis 6, 5 y 6. Para los que están en casa, creo que ellos sí están leyendo algo del texto. Y dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente que el mal. O sea, no solamente los hechos, sino también el qué, el corazón. Escuche bien, porque de eso se trata la predicación del día de hoy. No solamente los hechos, sino el corazón. Todo eso iba de continuo ¿hacia dónde? Hacia la maldad. O sea, a Dios no solamente le interesa o le importan los hechos, sino el qué. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre y le dolió en su corazón. Dramático, ¿no? Y le dolió en su corazón. Yo espero que usted le coloque eso, un círculo así grandísimo y le coloque, porque a veces nosotros, y la iglesia de este tiempo es muy laxa con los pecados, muy laxa con las instrucciones y vivimos de alguna manera excusando los comportamientos. Vivimos en una época en la que en los púlpitos la palabra pecado ha sido quitada. Porque no quiero incomodar a la audiencia, porque quiero que la audiencia esté cómoda, y de eso no se trata. Al pecado hay que llamarlo ¿qué? Pecado. Porque en mi Biblia dice que el pecado le duele al corazón de Dios. Y nosotros no podemos ser laxos con él. Y hoy lo vamos a ver, ese será nuestro desarrollo. Pero llama la atención que Dios ve, porque dice que Dios vio la maldad de los hombres. Algo que actúa a favor y algo que actúa en contra de nosotros. ¿Por qué a favor? Porque si nosotros pensamos que Dios nos está viendo, tenemos la oportunidad de agradarlo. Pero si nosotros insistimos en ocultar pecados y en pensar que podemos ganarnos la vida y pasarnos, como dirían por ahí, por la faja, el mandamiento, debemos decir que hay un Dios que está observando todo lo que nosotros hacemos y pensamos, sentimos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, los atributos de Dios, aún la omnisciencia, actúan a favor nuestro si nosotros determinamos agradarlo al Señor desde el fondo de nuestros corazones. ¿Estamos hasta ahí? Pero dice el texto que se arrepintió de haberlo hecho al hombre. Para un hijo de Dios que conoce y que sabe que Dios le está mirando, él dice, yo lo quiero agradar. Mi decisión es agradarlo. Me siento tentado y tomo la decisión porque yo lo quiero agradar, porque sé que me está mirando. ¿Sí? Siento la tentación y yo le digo, Señor, va por ti, pan,
cierro, apago el computador, si siento la tentación, si me están hablando, cuelgo el teléfono, me explico, apago el televisor si siento la tentación, si cualquier cosa que yo vea externa, pero que está involucrando también mi corazón, inmediatamente por la causa de Dios en mi alma, digo, yo lo quiero a Él agradar. Señor, amén. ¿Estamos? El problema del corazón humano es que sin ninguna restricción siempre está buscando satisfacer sus propios apetitos. Problema del huerto, entonces, ¿qué piensan? Ay, lo vio deseable, ¿por qué no comerlo? Siempre nuestro problema es que estamos intentando responder a las circunstancias que tenemos que enfrentar a la luz de nuestros propios deseos. Ese es un problema. A la luz de nuestra carne, nosotros sucumbimos con una facilidad inmensa. Proverbios 23:17 dice lo siguiente, Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento, tal es en su corazón. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. O sea, nosotros en nuestros corazones somos una cosa dramática. O sea, yo no sé, yo a veces yo digo, ¿qué pasaría si el Señor hiciera una radiografía o mostrara una radiografía ya en la eternidad, la cantidad de cosas y de pensamientos que nosotros tuvimos con respecto a todas las cosas? Eso era un desastre, ¿no? Ahora, no estamos hablando de obras. Lo que estoy diciendo es que el Evangelio regenera, transforma. Y la evidencia de esa transformación deben ser actos que agradan ¿a quién? A Dios. Si no, aquí hubo algo, un cortocircuito, hubo algo mal. Me temo que la iglesia del Señor, de alguna manera, se olvida de lo importante. ¿Y por qué voy a hablar de la iglesia? Por lo que descubro en el capítulo 6 del Génesis, volviendo un momentico al Génesis, donde dice en los versos 2 y 3, Génesis 6, versos 2 y 3, y les voy a leer. Viendo los hijos de Dios, ¿viendo los qué? Que las hijas de los hombres eran hermosas. Mira. Si Dios miraba una cosa, el hombre miraba otra, ¿cierto? Viendo, eran hermosas, tomaron para sí que mujeres, escogiendo entre ellas, o sea, lo planearon y, ¿cierto? Lo que está ocurriendo acá, ¿cierto? Esta es la posición con respecto a este texto bíblico que decía muchas cosas. La posición acá es que la simiente de Dios se corrompió. Como lo que puede estar pasando el día de hoy y para dónde. 6, 2 y 3. Lo que yo estoy viendo es como si fuera el día de hoy la iglesia del Señor se corrompe. Y si la iglesia del Señor el día de hoy se corrompe, ¿qué oportunidades tiene este mundo? Si los portadores de la verdad la niegan con sus actos y con sus palabras. En ese momento, la simiente de Dios que quería mostrar algo diferente está corrompida y busca afuera lo que no le está permitido. Esa es mi postura con relación a esto. O sea, hay gente que dice que eran extraterrestres, que eran ángeles. Eso yo no sé, eso no, yo no veo ningún trasfondo, pero yo creo que es eso lo que ocurre. Entonces, ¿qué debo decir el día de hoy? Cuidado, ojo iglesia, cuidado con corrompernos, porque corrompernos implica no solamente un desastre para nosotros y nuestra propia vida, sino corrompernos y no seguir a Dios implica que las personas que están a nuestro alrededor también van a sufrir. Las personas que Dios ha colocado cerca de nosotros para ser influenciadas por nosotros, sufren. Amén. O sea, el pecado no solamente nos afecta a nosotros, afecta todo nuestro entorno. ¿Hasta ahí estamos? Todavía no hemos arrancado, solo apenas en la introducción. Sí, está ahora, tranquila. Igual está en internet todo, porque sí toca seguir un poquito la idea. La iglesia del Señor, entonces, ese es nuestro gran temor. La iglesia del Señor ha dejado ese apego por la palabra. Tiene un apego inmenso por lo que le puede ofrecer este mundo. El dinero, los bienes materiales, el bienestar. Y no por lo verdadero, por lo que fuimos redimidos, que era una muerte espiritual.
aquí tenemos de alguna manera el diagnóstico. Y hoy estamos de frente a que el Dios y Padre eterno, maravilloso, está diciéndole a Cristo, te voy a entregar a ti el juicio. ¿Pero por qué? ¿Y en qué manera y en qué escenario? Hoy vamos a ver el Apocalipsis, ¿sí? Tal vez es la primera vez que yo voy a predicar aquí Apocalipsis, pero vamos a verlo a la luz del mensaje que Dios quiere dar. No solamente el Apocalipsis es un mensaje, y lo hemos estado viendo, de alguna manera lo tocamos por allí, algún mensaje también por el WhatsApp, estaban preguntando acerca de la esperanza, de los cielos nuevos, de la tierra nueva, a la luz de Romanos, ¿cierto? Hoy vamos a verlo un poquito puntualmente a la luz del Génesis. Mire, si uno quiere estudiar el Apocalipsis, uno tiene que enfocar en un verso. El verso, capítulo 1, verso 19. ¿Sí? 1, 19. ¿Sí? ¿Por qué? Vamos a irnos un minutico a Apocalipsis, capítulo 1, verso 19. Usted allá en casa tiene la Biblia, espero que la tenga, la podemos leer también. Dice 1:19. Dice lo siguiente. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, él escribe en 3 tiempos, pasado, presente y futuro. En el pasado, las que has visto, en el presente, las que son y las que vas a ver, ¿cierto? Serán las del futuro. Debemos decir desde esta manera que las que has visto están en el capítulo 1, las que son están en el capítulo 2 y 3, y las que van a suceder después serán los capítulos 4 al 22 de Apocalipsis. ¿Amén? ¿Hasta ahí estamos? Si queremos saber las que son, ¿cierto? Las que estaba viviendo el apóstol Juan, capítulos 2 y 3. ¿Hasta ahí estamos? Si queremos ver, y Juan describe las que él ha visto, pues es el 1. Él está en Patmos y ve una gloria, una cosa dramática, y las que él ya ha visto. Aparte de lo que él ha visto, le dice, ahora escriba, ¿cierto? Las que son, o sea, él tiene que escribirle a unas iglesias que están viviendo una cierta circunstancia, capítulos 2 y 3, y después dice, y esto es lo que va a acontecer allá al futuro. ¿Estamos? Bueno, solo, bueno, no voy a describir ya qué hay en lo que ha de acontecer, pero vamos a ver al Cristo que va a entregar un juicio a las iglesias de Éfeso, Esmirna, ¿cómo se llama? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Filadelfia. ¿Solamente 4? Son 7. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Cierto? Vamos a arrancar con la número 1, con la de Filadelfia. Hoy vamos a ver Filadelfia. Sí, pero estas cartas son reales, son cartas literales, escritas a 7 iglesias que se encuentran en Asia Menor, ¿cierto? Fueron escritas para 7 congregaciones reales. O sea, si usted hoy dice Éfeso, hoy día no existe, ¿de acuerdo? Eran 7 iglesias que en ese momento existían, ¿de acuerdo? Se dirige y lo indica Apocalipsis 1:11. Yo soy el alfa, el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces debemos de decir, ojo con esto, que la iglesia, que estas iglesias, ¿sí? Todas reciben el mensaje del Apocalipsis, incluyendo el mensaje individual que ellas reciben. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Entonces, Éfeso recibe todo el libro de Apocalipsis que incluye el mensaje propio para Éfeso. ¿Estamos hasta ahí? Estamos aquí todos y hay un mensaje para Lucho. Y todos escuchan el mensaje que va para Lucho, aunque también escuchen el mensaje que va para Estefa, para Sarai, para Juancho y para cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Todos conocían lo que le habló al otro. ¿Sí? Cada una de estas cartas, estas 7 cartas, arranca diciendo, yo conozco tus obras. ¿Sí? Si ustedes, ese es un ejercicio bonito, arranquen y cogen cada mensaje, está fraccionado en sus Biblias, creo, casi todas, y
con lo que yo conozco tus qué. O sea, y desde ahí empezamos a decir, el juicio del Señor es a partir del conocimiento que Él tiene de lo que nosotros hacemos. O sea, aquí nadie se puede esconder, es que yo pienso, es que yo digo, es que yo me escondí, es que yo soy súper vivo, lo importante es no dejarse pillar. No. O sea, Dios conoce todas las cosas y a partir de ahí es que lo dice. Así como dice, yo conozco tus obras, también termina todas las cartas diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga lo que qué. Lo que el Espíritu le tiene que decir a las iglesias. ¿Estamos de acuerdo? Arranca diciendo, yo conozco tus obras, y el que tiene oídos para oír, oiga. Pero también tiene una promesa especial para todas, al que venciere. O sea que hay una opción, hay un desafío, hay una oportunidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver el mensaje a las iglesias. Pero alguien puede decir, después de esto yo me voy a dar golpes de pecho. Sí, pues es posible. Pero espero que usted se dé los golpes de pecho y se levante de ahí a honrar al Señor. Porque hay una promesa, hay un desafío, hay una oportunidad. Si Dios hoy nos ha permitido que estemos acá, porque Dios tiene un mensaje para nosotros y quiere que nosotros recibamos el mensaje y hagamos algo con respecto a ese mensaje. ¿Estamos? Nosotros venimos acá a decir, ay, no, es que es buenísimo y es que hoy es domingo y toca ir a la iglesia. Yo necesito adorar al Señor, necesito saberlo cómo hacer. Y el Señor por eso hoy me trae, me habla y me va a decir exactamente qué es lo que necesito para yo poder honrarlo correctamente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ese es el que oye mi voz, es el al que le caiga el guante, o espero que le quede. Eso es. Cada carta inicia con una descripción de Jesús, ¿sí? Y es apropiada para las necesidades de cada iglesia. O sea, en la persona de Cristo tenemos todo lo necesario para vivir como Él nos lo demanda. ¿De acuerdo? O sea, no hay excusa. Es que yo era muy débil. No, no, mires tu debilidad. Mira lo que tú tienes en la persona de Cristo Jesús. Porque si lo miramos a la luz de la debilidad, todos somos débiles. Y nuestra iglesia cree que lo que nosotros podemos ser lo somos en la persona de Cristo Jesús. No hay justo ni siquiera, ¿de acuerdo? Somos justificados, hechos justos a través de Cristo. Ahora, es significativo varias cosas. Por ejemplo, las cartas son escritas en un orden geográfico, formando un círculo. Dios no se preocupa por cosas exteriores en cada caso. Ah, yo sé que tú no tienes plata. No, a él no le interesa eso. A él le interesan cosas un poquito más importantes como nuestras vidas y nuestro propósito de adorarle. Juan escribió todo el libro del Apocalipsis, incluyendo estas 7 cartas, y él deseaba que todos las conociéramos. Muchos teólogos conservadores, y yo me incluyo, consideran que estas 7 iglesias, como nos lo enseñó algunos años atrás, William Romero cuando nos predicó acá, hace parte del calendario, ¿cierto? Desde la venida de Cristo, ¿cierto? La primera venida en los evangelios hasta la iglesia de nuestra época, ¿sí? Sobre esa base descansa nuestra creencia, ¿sí? Si es así, la primera iglesia, ¿cuál es? La de Éfeso, que incluye el periodo apostólico, y la última es ¿cuál? La Odisea, que nos incluye a nosotros, que estamos próximos a esperar la venida de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, aunque esa es la base del dispensacionalismo, que habla acerca de los diferentes periodos en los que está dividida la historia y el trato de Dios con todos nosotros, ¿cierto? Debo decir algo muy particular. Es necesario extractar literalmente el mensaje de Dios para cada iglesia antes de transponerlo para nuestra época. Porque entonces alguien dice, no, pero es que si el mensaje era para la iglesia del primer siglo, ¿yo qué hago aquí? Pastor, ¿para qué predica Éfeso?
¿Estamos de acuerdo? Lo que yo quiero decir es que aquí en este escenario hay muchos creyentes al estilo Éfeso. Hay muchos creyentes al estilo Sardis, Esmirna, Tiatira. ¿De acuerdo? Aquí hay unos rudos, ¿cierto? O por lo menos que nos deslizamos a veces hacia esos lugares. ¿Estamos? La advertencia. Si a Dios, y este es el punto, si a Dios no le hubiera interesado que los de Esmirna supieran lo de Éfeso, pues ¿para qué metía el mensaje de Éfeso en lo que le iba a llegar a Esmirna? ¿Me explico? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que alguien puede decir, ay, menos mal yo no soy como, y el Señor está diciendo, no, es que sí lo eres, o lo vas a hacer, o es un peligro. Que va a quedar, a pesar de que no estamos en el tiempo de esa parte de esas épocas, nos han ido quedando cultura, ¿cómo se dice? Cuando trasciende cosas. Como una herencia, ¿sí? Sí. Como un legado horrible. Creencias, sí. Tradiciones. Muy bien. Entonces, aunque realmente nos aplica lo que la decía, no quiere decir que no hagamos cosas como las decía, mira, que era todo el ocultismo. Ok. Mucho el ocultismo. Pero, por ejemplo, a Aura le preocupa el ocultismo, ¿sí? A mí también, ¿sí? Yo tuve una época de la vida en la que, mejor dicho, yo veía al diablo por todos lados. Pero fíjate que eso es real. Por ejemplo, si no fuera ese mensaje, como dice Aura, estaríamos negando la realidad de que vivimos en un mundo de oscuridad y de tinieblas, donde la iglesia se puede deslizar. ¿Estamos de acuerdo? Y es con una facilidad inmensa. Pastores desde púlpitos hacen declaraciones que más parecen llenas de ocultismo que de luz y de libertad en la persona de Cristo. Pero vámonos un momentico a la iglesia de Éfeso. ¿Les parece? Esa de Éfeso, bueno, antes de decir esto es interesante. Yo dije, cada iglesia o despertaba gloria divina o vergüenza. Esa fue una palabra que me surgió todo el tiempo. ¿Esta iglesia era para la gloria de Dios o fue una vergüenza para el sacrificio de Cristo? Esto es lo dramático. Hablando a creyentes. Cuando hablamos de juicio, es que los inicuos, horrorosos y espantosos, sí, claro, necios, fatuos y todo lo que querramos. Pero es que Dios no deja de contemplar con dolor la condición de sus hijos cuando lo niegan. Si esto no fuera así, no le estaría hablando a la iglesia del Señor. ¿Me explico? Él no nos culpa para condenación, pero Él espera que nuestras obras sí lo glorifiquen. Si hemos entendido eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la pregunta que yo me hice es, con respecto al mensaje, a la vida, a lo que Dios me quiere enseñar, ¿yo lo estaré glorificando o lo estaré avergonzando? Sé que Cristo ya me ha lavado, me ha limpiado, pero los frutos de mi vida son, de alguna manera, glorificantes para Dios. Aparte de ahí, oremos. Se llama la introducción. Oremos y avanzamos con eso. Quiero darte las gracias por esta mañana. Gracias. Espíritu Santo, maravilloso, Maestro por excelencia. Sabemos que está en este lugar, sabemos que está en el hogar de cada persona que en esta hora está escuchando el mensaje o que lo escuchará. Deseo pedirte que dispongan sus corazones para que la semilla de tu palabra quede anidada en nuestros corazones. No es el pensamiento de los hombres, deseamos contemplar el pensamiento tuyo y disfrutarlo, volver a él como un estilo de vida. Por favor, ayúdanos, Señor. Necesitamos la asistencia tuya para poder comprender lo que tú nos quieres decir al corazón. Limpia mi mente, mi corazón, dame tranquilidad, mis emociones. Que lo que yo exponga sea lo que tú deseas hablar a tu iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dice el capítulo 2, versos 1 al 7.
escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Yo conozco, a mí esto me constriñe, que Dios conozca mis obras, mis pensamientos. Ya de ahí en adelante ya me empiezo a tambalear. O sea, lo que yo pensé anoche en mi cama, en mi dificultad, en mi adversidad o en el éxito, Dios lo conoce. O sea, ese es un pensamiento muy profundo. Yo creo que en ello podríamos estar toda la noche pensando. Pero ¿qué tal que nosotros solamente viviéramos con ese principio de vida? ¿Seríamos tan laxos? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. No puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Han sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¿Cuántos diríamos amén? Super Éfeso. Super Éfeso. Y continuamos. Es que no has desmayado. Uy, ¿se imagina que alguien le dijera a uno eso? Y ahora el mismo Dios diciéndole a uno, mira, sabes que si a uno se siente honrado, yo me acuerdo la primera vez que yo prediqué, el pastor, mejor dicho, le encantó como yo prediqué y yo no cabía en los trapos, ¿sí? Hasta que otra persona me dijo, ¿y eso qué fue? Que yo ni le entendí nada. Entonces yo no sabía a quién le creo. El pastor que me amaba o la oveja que era muy honesta. Lo que quiero decir es que, pero tengo contra ti los peros, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelabro de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Solo para recordar algunas cosas acerca de Éfeso, ¿cierto? Yo sé que todos hemos leído 1000 veces la carta a los Efesios, pero solamente quiero algunas cosas que por allí leí. En aquella época la ciudad de Éfeso era la más imponente de la provincia romana de Asia. Se le llamaba la Feria de las Vanidades de Asia. Entonces, esta iglesia estaba en el lugar de la Feria de las Vanidades de Asia. Era el centro religioso comercial del mundo conocido. Era una historia cosmopolita. Había ricos, también había pobres, había gente muy culta, pero también había ignorantes. Ese era como el centro de todo. En esta ciudad estaba el famoso templo a la diosa Diana. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El clima del templo rebosaba en prostitución y paganismo. O sea, había un templo a esa diosa Diana, con el tiempo Artemisa para los griegos. Era una especie de lugar sacro para aquellos hombres. Pero era un tipo de templo que parecía un banco, porque guardaba grandes cantidades de dinero. ¿Y por qué? Porque había lugares donde la gente colocaba ya su dinero y allá nadie se atrevía a robar. Un banco, el templo Artemisa. Pero también era como una galería de arte. Había mucha gente sofisticada. Había pinturas de Alejandro Magno, ¿cierto? Recordemos que Alejandro Magno está en el periodo intertestamentario. Su economía estaba reforzada por la venta de las estatuillas a la diosa Diana. A esta ciudad se dirigió Pablo, solamente para decirlo, para establecer esta iglesia del Señor Jesucristo durante su segundo viaje misionero, ¿sí? Y ahí dejó a unas personas que predicaban hermosísimo, a Priscila y Aquila, una pareja divina para los que vieron la película de Pablo. O hemos leído algo acerca de ellos.
En su tercer viaje misionero, increíblemente, Pablo estuvo 3 años. Normalmente gastaba 6 meses, 8 meses, un año, pero en Éfeso estuvo ¿cuántos años? 3 años. Entonces, no fue solamente el misionero que la fundó, sino también su primer pastor. En Hechos 19:10 nos dice que el resultado de su predicación en aquel lugar era maravilloso, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos, griegos, oían la palabra del Señor Jesús. O sea, era un lugar donde se predicaba la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos no quisieran estar, cierto? Esta ciudad sí estaba llena de pecado, pero mira cómo se predicaba la palabra. En Hechos 20, 17 al 38, dice que él volvió de su tercer viaje misionero, se reunió con los ancianos de Éfeso y allí se despide por última vez. Un texto que 1000 veces lo hemos leído y nos ha consternado el corazón, la manera como Pablo se despide de Éfeso y se agarra a llorar y todos lloran. Una despedida dramática a un pastor. Esta iglesia pintaba en el libro de Hechos para lo máximo, una iglesia doctrinal, ¿cierto? Y la carta a los Efesios después de esta predicación sería lindo que la leyéramos, 3 capítulos de doctrina pura, 3 de aplicación pura. Debía de haber un equilibrio entre lo que ellos sabían y lo que ellos vivían. Por eso son 6 capítulos, ¿cierto? 3 de una cosa, de mi posición en Cristo, y 3 en cuanto a mi conducta en Cristo. Esa carta a los Efesios fue escrita por Pablo después de terminar su ministerio y de nombrar como su sucesor a quién, a Timoteo. Entonces imaginémonos la calidad por derecha de los pastores. Primero Pablo, luego Timoteo y alguien que termina allí, bueno, ahorita lo vamos a ver, no les puedo decir. Juan, el escritor de Apocalipsis. Entonces la predicación, no, Juan, el evangelista, el apóstol. O sea, que hay que decir que la iglesia, él le escribe a la iglesia de Éfeso, o sea, le está escribiendo ¿a quién? A su propia iglesia. O sea, le está diciendo, escribe, a tu iglesia le falta amor. ¿Se sentiría? Ahora, 1000 veces a mí me han dicho, es que a esa iglesia le hace falta amor, hablando de IBC. ¿Cierto? Yo le he dicho, venga y me ama y se congrega acá, ¿cierto? No me preocupa que las personas lo digan en cierta manera, ¿cierto? Pero qué preocupante es que el Señor lo diga, ¿no? Lo diga el mismo pastor. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. Bueno, pero dice que al escribir esta carta, el Señor le da una descripción de su propia iglesia. Duro tener que escribir. Pero de esta iglesia se habla 3 cositas. Vamos a ver lo positivo. ¿Sí? Algún comentarista bíblico lo llama los elogios de la iglesia. ¿Sí? Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu paciencia. Cuando hablamos de tus obras, debemos decir que a qué se refiere en el original. Pues es que sé que eres una iglesia trabajadora, dinámica, ¿sí? Dice de alguna manera una iglesia que sirve, que está enfocada en el trabajo divino. O sea, no es que hace muchas cosas, es que ella en verdad está enfocada en su trabajo, en lo que debe de hacer. No queremos enredarnos de nuevo en el evangelio de obras, pero debemos decir que esta iglesia sí era una iglesia dinámica que evidenciaba su fe en Jesucristo. Dice que su trabajo era arduo, y eso me gusta, porque esa expresión dice que no solamente conoce sus obras, que eran muchas, que estaban claramente enfocadas, sino que su trabajo era arduo, y la palabra arduo era que era hasta el agotamiento. O sea, a Dios no lo deshonra que nosotros invirtamos la vida en Él. Amén. O sea, Él está haciendo un elogio. Él está diciendo, si tú haces y puedes hacer más, hazlo. Gloria a Dios. ¿Sí? Gloria al Señor. Me encanta. Hay unos predicadores que a mí me apasionan. ¿Sí? Wesley, por ejemplo.
papá de la iglesia metodista. Este hombre predicaba todas las semanas, todos los días, y hasta el final de sus días predicaba yo no sé cuántas veces, y decía, mientras más lo pueda hacer, más lo voy a hacer. Uno de los comentaristas bíblicos que yo leía decía, sé en muchos aspectos que el internet y los púlpitos están llenos y están predicando la palabra de Dios, pero para mí es un privilegio hacerlo. Y hasta que yo respire, lo haré. O sea, el trabajo arduo, queridos hermanos, no se dejen meter el gol. Es una bendición en el Señor. Amén. Todo lo que podamos hacer, no, pero es que trabajen sus fuerzas. Eso es otra cosa. Pero que debemos de trabajar para el Señor, sí. Que Dios nos ha dado fuerzas, claro que lo debemos hacer. Ellos habían y deseaban de alguna manera retribuir a la gracia del Señor. Querían ser fructíferos y su servicio iba a ser hasta el cansancio. Vivamos cansados porque le servimos a Dios. No nos cansemos porque nos queremos servir a nosotros mismos. Yo conozco tu paciencia. Y esta afirmación está enfocada hacia la decisión que ella había tenido. Paciencia es que no estaba dispuesta a detener su marcha. Era su decisión. Seguía adelante con voluntad férrea. Era una iglesia, además, que como lo dice en 2 diferentes versículos, ¿cierto? Estaba enfocada en el servicio y en el sufrimiento. O sea, la paciencia se ejercita cuando servimos a Dios y muchas veces no vemos resultados. ¿Estamos de acuerdo? Y la paciencia también se ejercita cuando sufrimos y pareciera que esto es de nunca acabar. El Señor, déjeme decírselo, y eso es lo que Dios hoy nos está diciendo a la iglesia. ¿Sabes qué? No te canses de servir, así no veas los resultados. Y así tú estés sufriendo, no te canses de servir, sino sigue adelante, porque yo estoy viendo el trabajo con el que tú estás haciendo las cosas y la exposición. No se rendían con facilidad, a pesar de que era un ambiente lleno de paganismo. Lo más fácil era enfriarse, lo más fácil era hacer miles de cosas, ¿cierto? Para compaginar con el mundo, ¿sí? Estos cristianos eran firmes en su resistencia. Las gentes los perseguían por las calles y su dedicación al Señor Jesucristo, ¿cierto? Afloraba. Entre más los perseguían, más celosos eran ellos con la enseñanza y la doctrina. ¿Amén? ¿Hasta ahí hay algo positivo en la iglesia? ¿Ustedes qué piensan? Mira lo otro que dice. Sé que no puedes soportar a los malos. Era una iglesia disciplinada e intolerante con la maldad. No era una iglesia que se quería acomodar a la maldad de los hombres. Era una iglesia que definitivamente sí quería marcar la diferencia en su búsqueda de Dios. O sea, ellos lo tenían muy claro. La iglesia de Éfeso condenaban a los que decían ser cristianos, pero no vivían de acuerdo a esa sana doctrina. A ellos les interesaba que la gente viviera lo que se predicaba. ¿Sí? Eran celosos. Detectaban con facilidad lo falso o lo mentiroso. Entonces, si llegaba alguien y empezaba a enseñar ahí doctrina de prosperidad, eso rapidito lo bajaban. Eso allá no, mejor dicho, le bajaban la torre de control. ¿Cierto? Ese que llegaba y que siempre, y eso, ese no duraba ni un día en esa iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, vengan aquí, pasen adelante que yo quiero orar y todos van a ser sanos y que hagan, esos no duraban ahí, pero nada, ¿me explico? Salían casi que apedreados de la iglesia. Esa iglesia de Éfeso no aceptaba ese tipo de cosas. Es que desciende espíritu, eso mejor dicho, rapidito los acaban. Detectaban con facilidad lo falso y lo mentiroso, pero también eran cazadores de pecados y de pecadores. Entonces tenían un olfato para detectar el pecado de los demás. Dramático. Has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Ahí están. Y los has hallado mentirosos. O sea, de una vez, en esta iglesia de una vez los rotulaban. ¿Sí? Eso no era de que, ay, tú crees en esa doctrina, pero yo creo en esta. Aquí la doctrina, punto. ¿Me explico?
Eso es lo que dice la palabra de Dios. Así ha dicho el Señor. Y sabes que eso que tú estás diciendo es mentira. Eso no tiene ningún trasfondo. Eso es materialista, humanista y no tiene ningún asidero bíblico para que tú enseñes eso. Entonces, ¿a quién no le gustaría? Yo, la verdad, se los digo, yo leo hasta aquí, yo digo, uy, yo sí me voy para Éfeso. ¿Sí? Claro, eran unos estudiosos de miedo. ¿Sí? Yo le decía a mi esposa hace unos días, yo le decía, yo hubiera querido haber nacido unos años antes. ¿Sí? Y lo digo ¿por qué? Porque yo hubiera querido estar más en el modernismo que en el posmodernismo. ¿Sí? Me hubiera gustado que mi mamá me hubiera planeado un poquito antes con mi papá o en el corazón de Dios algo hubiera pasado. ¿Sí? Haber nacido antes. Que no, es que ella me dice que me planeo, pero yo no tengo mis serias dudas después de 10 años entre mi hermano y yo, eso como que me planeo, la planeada de 10 años, ¿sí? Eso yo se lo decía a mi papá, ¿cómo me planeo 10 años? Listo. Pero esto es algo bien dramático. Pues claro, estos hombres probaban a los apóstoles, ¿cómo no? Si tenían a Pablo, tenían a Timoteo, tuvieron a Juan, no, Henry López yo creo que por ahí limpiaría las bancas en esa iglesia. ¿Sí? Mejor dicho, imaginemos esa iglesia, tenía el pool, ¿cierto? El equipo gobernante era como de ciertas iglesias que sientan aquí el equipo gobernante, yo creo que todo el mundo estaba así sin mover, mejor dicho, casi ni parpadear, porque teníamos semejantes hombres de Dios. Amén. Gloria a Dios, gloria al Señor por la buena doctrina. Esa iglesia no quería a nadie que le enseñase si no estaba preparada. ¿Estamos de acuerdo? Es una bendición. Estuve mirando y hay historiadores que dicen que hasta el año 150 después de Cristo había dirigentes que profesaban venir de los apóstoles. O sea, se generó hasta como un nuevo orden. ¿Sí? Entonces, Juan tenía sus discípulos y los discípulos de sus discípulos. Era tan celosa las iglesias que querían ser doctrinales que se jactaban de tener al nieto o bisnieto o tataranieto espiritual de Juan. Eso no existe, eso no existe en el orden bíblico, ¿sí? Pero hay que decir que querían ser muy apegados a lo que debía ser desde el principio. ¿Amén? No a los movimientos, las modas, ni nada de esas cosas. Mucho de lo que nos pasa hoy en día en las iglesias es fruto de los movimientos, las modas, las visiones, las revelaciones. Y mira, Apocalipsis significa revelación. Esto es lo que nosotros tenemos que creer. ¿Amén? Bueno. Esta iglesia de alguna manera no tenía una calidad de pastores, ¿cierto? No carecía de instrucción, no carecían de guía, amaban la enseñanza bíblica, examinaban constantemente la doctrina. Yo no me imagino esta iglesia con un culto de adoración y de música de 2 horas y 15 minutos de alabanza, de predicación. Eso no existía. ¿Estamos de acuerdo? Eso más bien, si era el estilo Pablo, podía pasar que el que no había dormido bien se podía caer desde el segundo piso y se daba en la cabeza, pero allá se predicaba la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Tranquilos, hoy espero no dormirlos, ¿sí? Pero sí vamos para largo. Listo. Una evidencia de este celo es que detestaban algo que Dios también detesta. Cuando estamos apegados a la palabra, terminamos persiguiendo y evaluando las cosas a la luz de la palabra de Dios. Ya no es lo que a uno le gusta o no le gusta. Cuando uno es apegado a la palabra de Dios, uno todo lo evalúa. ¿Esto es bíblico o no es bíblico? ¿Sí? Eso es lo que nos tiene que importar e interesar. Fijémonos en el versículo 6. Pero tienes esto, aborreces la obra de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Pero, ¿quiénes eran los nicolaitas? Hay 2 posiciones. Una era una secta fundada por un señor Nicolás, que había sido diácono de la iglesia de Antioquía. De alguna manera, esta secta había ganado poder dentro de la iglesia, pero era una secta que adentro era inmoral a nivel sexual. ¿Sí? Había penetrado el pecado hasta allí. Y esta secta de los nicolaitas, pues, de alguna manera,
tenían obras que estaban contaminando toda la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Esa es una postura. La otra postura tiene que ver con la palabra nicolaitas y tiene que ver con que dentro de la misma iglesia se había gestado como un orden de autoridad que mandaba a los apóstoles o a los dirigentes propios de la iglesia. O sea, como que había habido una división. ¿Por qué lo decimos? Nico significa gobernador y laíta viene de la misma palabra que significa laico, alguien que no ha sido ordenado por Dios. Entonces, estos hombres, esa es otra postura. Lo que sea, había penetrado la iglesia y esta gente rapidito los había perseguido, ¿cierto? Y les había dicho mentirosos y no los habían dejado entrar a esta iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces eran cazadores. Entonces, el Señor dice, divinos. ¿Sí? ¿Cómo me encanta? Divino. Gracias por echarme de mi casa a esta gente horrorosa e inmoral. ¿Sí? Que honra el nombre de Dios. Pero, ¿qué hay ahí? Una queja. Es allí donde nos tenemos que enfocar. La queja, dice el versículo 4, dice lo siguiente: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La verdad, y es aquí donde descansa el juicio de Dios. Todo el juicio de Dios Padre ha sido dado al Hijo. ¿Por qué? Él en este momento está evaluando y está diciendo, hay algo como juez que juzga, soy redundante, que tengo contra ti. He juzgado tus buenas obras, tu trabajo, tu paciencia, tu amor por las Escrituras, pero no significa que puedo dejar pasar lo que estás haciendo mal y te lo juzgo. ¿Estamos de acuerdo? Una iglesia lavada y limpiada por la sangre del Cordero, pero una iglesia que está haciendo lo incorrecto. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Miremos. Apocalipsis. Has dejado tu primer amor. Yo les hago la pregunta. ¿Dejar el primer amor suena a algo que es visible a los ojos o no es visible a los ojos? Compara el trabajo con el amor. Es que ellos confían en la labor, o sea, ellos están alabando. Sí. No permitían entrar en falsos profetas, pero Sí. no amaban. No amaban. Ni a Dios, ni a Dios, y ahí en la otra iglesia, ni entre ustedes. Sí. Entonces, era más legal por cumplir que por pero entonces, bueno, pero también lo que ahora está diciendo, eso que tú estás diciendo es válido, pero lo que está diciendo ahora también es válido, porque muchas veces el amor debe tener una clara evidencia, ¿sí? Pero si alguien entra por primera vez, posiblemente, ¿sí? Los sensibles podrían decir, aquí no hay amor, ¿sí? ¿sí? Pero lo que sí se podría ver es que aquí nadie hace nada. Eso era muy viable, muy físico, ¿me entiendes? Pero en cambio, gente trabajando se descubre con facilidad lo que se observa, ¿sí? ¿Sí? A primera vista. Lo que se manifiesta será lo que vamos a contemplar ahora. Dios mira el corazón y qué duro que el mismo Cristo Redentor y justo, porque recordémonos, acuse de fallar en el corazón por parte de un hijo que ha sido rescatado por el amor. Si hemos sido rescatados por el amor, oiga, qué rajada tan brava que seamos acusados de falta de amor. Piénsalo. Pero si el amor ha sido lo que nos ha rescatado de las tinieblas y nos lleva a la luz, es imposible, queridos hermanos, que nosotros carezcamos de ese amor. De hecho, conoceréis que sois mis discípulos. ¿Por qué? Porque se aman los unos a los otros. Es la evidencia clara y fundamental. La sana doctrina maravillosa, gloria al Señor. Pero ¿cómo puede fallar el amor?
Ahora, el verbo que usa el apóstol Juan, me puse a mirar, más allá de que el primer amor, has dejado tu primer amor y todo el tiempo que le dicen, no, el primer amor. ¿A qué se refiere eso? Vámonos a lo que estaba pensando Juan. Se refiere a que has puesto a un lugar, en un lugar aparte, tu más importante amor. Es ese. Esa es la traducción textual. Has puesto a un lado tu más importante amor. Dime. Que no tiene nada que ver en los versículos anteriores con el versículo 4. 4. Y pues hay dos cosas que son chéveres. Lo de las 7 iglesias solo a Sardis comienza a hablar de lo mismo. Y pues es chévere que Dios primero nos dice y dedica más versículos en hablar de lo positivo de la iglesia. O de lo que hacemos nosotros y de no tener por poco las obras, que no son obviamente para la salvación. Pero en esta primera iglesia, cuando habla de eso, es relativamente de que hacemos cosas, no necesariamente no las tengamos por amor. Si se hace algo es porque hay algo que lo tenemos que hacer. Pero hablas de la esencia de la persona de Cristo en este verso. Bueno, vamos para allá, vamos a desnudar todo eso. Eso es interesante lo que tú acabas de decir y allá seguramente vamos a aterrizar. Pero es independiente de lo que sea, sí está hablando del amor de Jesucristo, claro. Es el amor rescatador, el más importante. Y tú lo has dejado a un lado. ¿Cómo se podría eso interpretar? Primero es una punzada para el alma que debemos tener a Jesús en un lugar primordial de nuestra existencia. El amor de Dios nos cuida, cubre multitud de imperfecciones. Amén. Lo justo, lo que espera Cristo es que nosotros lo tengamos a Él en el más importante de los lugares. De alguna manera, otras cosas terminan ocupando el lugar de nuestras almas. Terminamos amando otras cosas más que a la persona de Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo. De alguna manera, muchas cosas hechas sin amor pierden su valor si no se han hecho en la persona de Cristo y su amor. ¿Me explico? O sea, has hecho muchas cosas. Y esto es lo dramático. Claro, distinto de alguien que tiene a Dios en su vida es que rebosa su corazón de amor. Lo justo para un Dios justo es un creyente que debe de morir de amor por Él. ¿Estamos de acuerdo? Retumba el verso paulino. Si yo hablase lenguas, 1 Corintios capítulo 13, verso 1, humanas y angélicas, y no tengo ¿qué? Nada soy, vengo a ser como metal que resuena o tímbalo que ¿qué? Que retiñe. ¿Para qué quiere dones? ¿Para qué quieres más tareas? Si no estamos amando a Jesús. ¿Cómo se llega a esta condición? A mí los teólogos españoles me encantan y hay uno que yo aprecio muchísimo, el señor José Grau. Si usted tiene oportunidad de leer algo de José Grau, él es experto en catolicismo, además, divino. Miren cómo él lo dice. Y me encanta cómo él lo dice. La rutina, ¿cómo llegamos nosotros al enfriarnos en nuestros corazones en cuanto al amor hacia Dios? En cuanto a Cristo. La rutina crece a la espontaneidad. En un momento es más importante los conceptos, los tópicos, las frases, de tal manera que suplantan al mismo Cristo. La obra de Dios cobra mayor importancia que el mismo Dios de la obra. ¿Sí escuchamos? Es más importante la obra de Dios que el Dios de la obra. Pero ¿cómo esto puede ser posible? A veces ese enfriamiento es apenas perceptible. Mucho trabajo que te quita tiempo. Pocas atenciones a la oración y sí muchas excusas para no orar.
cuando ocurre en parejas, novios, en matrimonios, desemboca tarde que temprano en una crisis, tarde que temprano. Igual sucede en el ámbito de nuestra comunión ¿con quién? Con Dios. ¿Nos puede pasar? La palabra enfriar me encanta, porque habla de tibieza, ¿cierto? De alguna manera, ¿sí? El texto dice, has dejado tu primer amor. Después veremos algo de la tibieza, ¿cierto? En este caso, no existe la tibieza. La tibieza es que dejaste enfriar algo o que calentaste algo y no te dio la temperatura, como lo vamos a ver en otra iglesia. En este caso es que tú tomaste el amor de Cristo, lo disfrutaste para tu salvación y por el resto de tu vida solamente lo colocaste allí como un adorno que solamente te sirve para tu propio beneficio y no para tu rendición a Él. ¿Estamos de acuerdo? Y eso nos ocurre a muchos creyentes que simplemente nos sentimos bien con ser salvos, porque no estamos dispuestos a avanzar al siguiente escenario de una comunión férrea llamada discipulado en la que crecemos en el amor. Y esto lo vamos a ver aquí un poquito más adelante, porque el amor es el motor de la salvación. Debe llevarnos todos los días a una rendición, a un servicio, a una adoración. Nosotros adoramos al Señor, sí, por obediencia, pero esto no es por ley, debe ser por amor. Venimos por amor al Señor. Oramos todos los días por amor a Él, nos rendimos por amor a Él, sufrimos las aflicciones por amor a Él, no por la sana doctrina. Si yo lloro, pero ¿sabes qué? Me preocupo, porque aunque sean mis lágrimas, sean derramadas delante de Él, a Él lo agrada. Mi más grande amor e interés es amarlo. El día que no ame al Señor o su obra, yo escribí esto, el día que yo vea este ministerio como una carga o como un trabajo, ese día será el momento de dar un paso al costado. Porque este desarrollo de nuestra misión como iglesia no la realizamos inspirada en la sana doctrina. La sana doctrina es un instrumento glorioso, maravilloso. La nueva criatura llega a partir del evangelio, como todo fue realizado a través del poder de su palabra en el Génesis. Es en el amor de Dios que nosotros recibimos todos los días y debemos recibir todos los días la inspiración. Nos sometemos a un Dios justo por amor a Él. Amén. Por eso todo juicio ha sido entregado a Cristo, porque Él, por amor a nosotros, nos justificó en aquella cruz. Amar es lo justo para Dios. Amar es el cumplimiento de la ley. ¿Dónde dice eso? Gálatas capítulo 5, verso 14. Porque toda la ley está en esta sola palabra, se resume en una sola. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás al Señor sobre todas las cosas. Hay gente que no está entre nosotros el día de hoy. Hay una clara condición para pertenecer a esta iglesia. ¿Saben cuál es? Amar a IBC. Estoy seguro que yo podría estar en otra iglesia. Hay iglesias de sana doctrina. No muchas, pero casi no. Hablemos de eso. El Señor es tu obra. Yo, queridos hermanos, estoy aquí. Durante el COVID, eso fue una experiencia. Muchas veces yo no tenía fuerzas. Yo quería amar al Señor. Y ustedes no me veían a mí, pero yo estaba en pijama de aquí para abajo, con el blazer y la corbata, casi sostenidos por cojines, predicando la palabra de Dios, desde mi casa. No lo hacía porque me tocara, es que no hay más pastor. Predicar la sana doctrina, y si yo no predico, entonces ¿quién predica? Sino porque yo deseaba amar al Señor, aún a pesar de mis propias fuerzas.
Pero esa debería ser la actitud mía todos los días. Y lo es. Tengo buenos días como ese. Pero mi tendencia es ser Éfeso. Mi tendencia es preocuparme por esto. Mucho. Y a veces olvidarme de derramar mi corazón delante de Él. Dios le entrega el juicio a Jesús, quien ha venido al mundo por amor, y ahora juzga a Éfeso por la falta de amor. ¿Es preocupante que yo no tenga un amor prioritario por Él y por su obra? ¿Es preocupante que a mí me preocupe más mi comodidad y yo estar bien que lo que Dios piensa, el lugar donde me ha puesto y lo que yo debo de hacer por Él? Esta traducción del amor es increíble, pero el apóstol Juan se sintió tan impactado por esto, se lo habló a su iglesia de Éfeso, que escribió la carta magna del amor. El que ama los mandamientos. Y te lo volteó, lo comprendió. Lo que hagas, hazlo por amor. No simplemente por cumplir. Es preocupante que yo me esté quejando, murmurando, que yo esté con falta de contentamiento, que solamente muestran desamor. Yo me esté quejando. Para Dios sí es importante. Para Dios es tan importante que yo lo ame como la sana doctrina. Y es más, no cierra los ojos y dice, no, dice sí, y es lo que dice William. Qué lindo que él parte de lo positivo. Pero yo no sé. No conozco tanto a Dios. Sé lo que me revela su palabra. No sé cómo es Dios para que Él se queje porque yo, un vil grano de arena, en el Amazonas yo no lo amo. Una pulga, una hormiga, siendo nada, Él espera que yo lo ame. Y que Él aprecie tanto eso. ¿Qué dirá Dios de nuestro amor hacia Él? Allí viene la exhortación. Versículos 5 y 6. Y seguramente también, no solamente de pronto se dejó el amor a Dios, sino el amor con los demás. Seguramente no existía tampoco ese amor hacia los demás. Es la evidencia, claro. Gracias, Dieguito. Vamos para allá también. Hoy tengo a dos personas que me tienen la brújula que no se me puede perder. Exhortación. Hasta aquí, yo quedo postulado. Haz que me quejo, desconfío de tu amor, haz que me siento solo. Oye, tu amor me has dejado. Pero viene la exhortación, recuerda. Y me parece que lo habla con tanto amor, yo no sé si usted lo percibe así, pero lo habla con un amor inmenso. Por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. A continuación, Jesús hace demandas, 3 demandas que son exhortaciones para la iglesia. Son el paso hacia el regreso. ¿Sí? Y lo digo de esta manera. Algunos acá podemos pensar y decimos, uy, Tangamandapio, mi pueblo, yo cómo era con mi amor con el Señor, uy, yo cómo compartía la fe, uy, yo cuando nací y entonces, y estamos recordando Tangamandapio, mi pueblo. Y hoy en día, mira, yo ahí, yo a veces oro, a veces no, mi relación es tan fría, yo qué sé, yo no tengo ningún instrumento, pero nunca he fomentado por adorar al Señor, lo podría hacer en mi casa hasta con las palmas. Tengo una relación tan fría, tan distante de Él. ¿Cómo tenerla cerca?
El Señor me está respondiendo. 1. Recuerda cómo eras antes. Recuerda cómo era esto antes. Recuerda de dónde has caído. ¿Sí? Recuerda cómo eres. Por si te olvidaste, ¿cierto? Te voy a recordar. Llegaste a Cristo en el segundo viaje de mi siervo Pablo. ¿Recuerdas? Allí estabas con Priscila y con Aquila y trabajaba Pablo con Aquila y con Priscila predicando la palabra por tus calles. Disfrutabas de todo eso. ¿Recuerdas cómo eras? Ahí hay una pista. ¿Te percibes o te recuerdas amada y contemplada? Porque a veces el desamor viene cuando uno no se percibe contemplado y amado, ¿no? Y así como yo me percibo en desamor, ¿cierto? Yo respondo de esa misma manera. Uno no se da cuenta. Eso es interesante. Por eso la comunicación, por ejemplo, en una relación de pareja es tan dramática. Quedarse callado y guardárselas trae solamente desamor, tristeza y desapego. Necesitamos aprender porque hay que quitar las barreras y los obstáculos que todos los días se levantan. Alguien un día te puede percibir en desamor porque el Señor no entendí por qué hizo esto. Te percibes que de pronto no estabas contemplada. Pues mi querida Éfeso, mi siervo Pablo pasó allí 3 años durante un tercer viaje misionero y tuvo muchas vivencias. Caminó por tus calles y predicó la palabra a tus seres queridos y a tus amigos. ¿Cómo eras? ¿Te percibes contemplada? Pues allí está. A través de mi siervo Lucas en Hechos 19:10 he registrado esa maravillosa proclamación porque todos los que habitaban en aquel lugar, judíos y griegos, escuchaban la palabra de Jesús. ¿Cómo era eso? ¿Cómo era eso? En nuestras terapias de pareja y consejerías que a veces hacemos con mi esposa, empiezan a quejarse. Y la pregunta que siempre hacemos es, ¿esto siempre fue así? Oh, no, pastor. Cuando recién nos conocimos y cuando nos casamos, ¿qué pasó? En algún momento nos perdimos. Tenemos que volver a qué? Lo de antes. Nos dice, si no vuelves al inicio, ¿cuál es el inicio? Y el inicio tiene un nombre, la cruz de Jesucristo. ¿Sabes qué? Yo necesito escuchar la predicación de Jesucristo y su acto redentor en aquella cruz todos los días de mi vida. Aquí dan fe mis hijos y mi esposa. Todos los días yo escucho la predicación de la obra de Cristo en aquella cruz. ¿Por qué? Lo necesito, se me olvida. Soy dado a las obras, porque soy dado a decir que todo depende de mí, a perder el aprecio que mi corazón debería yo tener por Cristo. Porque soy dado a pensar que todo se trata de mí, no de Él. Y con una facilidad inmensa me desapego. ¿A usted no le pasa? Porque yo sé que está ahí la Biblia. Yo no coloco intencionalidad en lo que Cristo ha hecho y que ese mensaje es redentor para rescatar mi alma. ¿Sabes que con una facilidad inmensa no contemplo, pierdo de vista el amor y me perdí? ¿Nos pasa? ¿Recuerdas la despedida de mi siervo? Cuando Pablo volvió a su tercer viaje misionero, registra mi palabra que por ninguna otra iglesia lloró sino por ti. ¿Cómo? Si yo envío a mi siervo a estar 3 años contigo, viviendo entre el paganismo, haciendo todo esto, va y llora. Y ese texto de la lectura de Pablo es tremendo, es como si a él le desarraigaran algo. Era el amor de Dios por Éfeso. Recuerda cómo eras. ¿Te acuerdas? Hechos 20, 17
al 38. ¿Te percibes sola en tu caminar? Nunca te he dejado. De hecho, te escribí a ti una instructiva carta. Yo soy el autor de esa carta, que fue escrita por Pablo después de terminar su ministerio allí y nombrar a otro, a su discípulo aventajado para que fuera tu pastor. Yo te digo a ti algo. Yo no soy John MacArthur. Listo de ser. No, quisiera serlo. Quisiera ser John MacArthur. En su celo por el Señor. Claro, yo no me agarraría con las autoridades, ni haría esas otras cosas, pero quisiera ser ese siervo de Dios. Su celo, su amor, su brutal. Pero ¿sabes qué, queridos hermanos? Aquí esta iglesia ha tenido valiosos pastores. ¿O no? Amén. Esta iglesia tuvo un pastor que hasta el último día lloraba por la obra de Dios. Amarillo en un hospital, solamente pensaba en la obra del Señor. Enfermo y me decía, ¿cómo va? Y me llamaba. Testiga hasta la dama de allá atrás. Pero díganme, ¿para qué queremos la sana doctrina si no lo amamos y no respondemos y no hay frutos del amor de Jesucristo y de su obra aquí entre nosotros? Si nos sentimos cómodos ante una iglesia que está desocupada. ¿Dónde está el amor que decimos profesarle a Él? Sientes que te he dejado sola, pero te he animado, ¿te acuerdas? Sigue la verdad en amor. Efesios capítulo 4, versos 15 y 16. Sigue la verdad en amor. Crece en todo aquel que es la cabeza, que es Cristo. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. No estoy hablando nada nuevo. Sigue la verdad en amor, edificándose en llamada Éfeso. ¿Te percibes a veces sin dirección o sola? Te recuerdo que te envié a mi siervo Pablo para que escribiera, también a mi joven pastor Timoteo. Le envié a decir muchas cosas que tú necesitabas para ser correctamente dirigida. De hecho, tu pastor Timoteo, siendo tu pastor, escuchó el último mensaje de mi siervo Pablo en una cárcel que se llama Nido de Ratas. Y yo a tu pastor le dije, ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Va más allá el texto, ¿ustedes qué piensan? En ese nido de ratas, él escribió la última carta a tu pastor antes de traerlo a mi presencia. Allí también lo animé a la sana enseñanza, pero también a no desmayar hasta la muerte, para que tú también estuvieras bien. He sostenido a tu pastor para que tú estés bien. La realidad de tu vida es que aunque no te has dado cuenta, siempre he estado contigo y te he amado y te he cuidado y te he sostenido con mi diestra de justicia. Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado. Eso dijo Pablo al pastor de Éfeso. Tío Timoteo, el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he acabado la guerra, he guardado la fe. Por demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, y juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que, lo que dice ahí, aman su venida. ¿Qué les parece a ustedes? Hay motivo para decir que Dios es injusto. ¿Qué injusto ha sido Dios si solamente ha cuidado de tu alma desde el primer día? Si hoy estás acá porque has estado escuchando la sana doctrina, sí, pero has estado disfrutando de mi amor a través de una iglesia que me busca.
¿Me puedo yo quejar de la iglesia, que es la amada de Cristo y es el cuerpo de Él? ¿Me puedo yo quejar de los pastores o de los líderes? Si han sido los instrumentos que Dios ha elegido para amarme, cuidarme, guiarme. Recuerda ahora cómo era tu vida antes del amor. Pero mírate hoy, tu condición. ¿Qué fue lo que se te olvidó? ¿Qué fue lo que te generó el desamor y el desapego? ¿Dónde te dejé? ¿Cuándo te he dejado? He hecho muchas cosas por ti, ¿no? Podrías estar en cualquier otro lugar. Podrías estar sin mí, pero te he amado. La pregunta es, sí, claro, hiciste muchas cosas. Gracias, Cristo. Ahora, ¿por qué no me amas y por qué estás así? Por sentirte bien haciéndolo o no querer en verdad adorarme. ¿Dónde quedó tu deseo de adorarme? Tranquilo, ya aquí acabo. Arrepiéntete. Ya miraste tu pasado. Creo que ya has visto que te he cuidado, que te he sostenido, que nunca te he dejado, que mi diestra ha estado contigo y que he cuidado de ti y de los tuyos. Que no es justo que tú vivas una vida de desamor y desapego a mí, aunque digas que lo importante es la sana doctrina, el trabajo arduo y la paciencia y todas las cosas. Arrepiéntete. Tienes una sola opción para estar bien. Arrepiéntete. Ponte de acuerdo conmigo. Da la espalda a las cosas que has hecho en la manera que las has hecho y ven. Arrepiéntete en el original de este texto tiene dos connotaciones. Tiene la primera relacionada con la totalidad. O sea, no es arrepiéntete de esto, pero no de esto. Arrepiéntete de todo lo que has abrigado en tu corazón y que te ha traído al desamor. Arrepiéntete. ¿Sabes qué? No aguanta. Soy el Dios y Señor del universo y has hecho una cantidad de cosas. Vives una vida de renegación, vives una vida de murmuración aún en tu corazón y eso ha enfriado tu relación conmigo. ¿Y sabes qué? Arrepiéntete. Es duro el texto. Tienes que arrepentirte de todo eso. Haz un inventario, ven. Eso no es una... Y no estoy hablando de un evangelio de obras. Ya Cristo murió por eso. No puedo tener una relación. El propósito de Dios no es la salvación. El propósito de Dios es ¿qué? La relación, la comunión. Si no, cuando fuéramos salvos, nos moriríamos. Dios nos hizo salvos para buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso nos hizo salvos. La palabra arrepentimiento también tiene un sentido de urgencia. Yo sé que mi relación con Dios se ha enfriado mucho. Yo sé que ya casi no voy a la iglesia. Yo sé. Eso no es amor. Este texto habla de un sentido de urgencia. Arrepiéntete significa de todo y ya. Arrepiéntese, además, me puse a mirar y encontré que tenía también una palabra hermanita por allá en un discurso de Pablo ante el Areópago. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Hechos 16, 30 al 31, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. Entonces, ¿cómo encaja la justicia y el amor? Nosotros somos condenados no por nuestros pecados. Nosotros somos condenados por no creer. ¿Ven? ¿Lo sabíamos? La condición de nuestra vida es de pecado. Pero nosotros sufrimos el fuego eterno si lo sufren las personas sin Dios.
Es por no creer en Jesucristo. Él no vino a condenar al mundo. Perfecto. Gracias, Miguel. Voy a terminar, se los prometo. El texto en el versículo 5b dice, y arranca en esa dirección, pues si no se arrepienten, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres, ¿qué? Arrepentir. Aquí Dios a través del apóstol está advirtiendo que perderán la luz, su testimonio entre la comunidad, porque la luz iluminaba el testimonio. Si no se arrepentían, dejaban de iluminar o mostrar la luz de Cristo a las personas que estaban alrededor. En esto conoceréis que mis discípulos, sino que se aman. Si no nos volvemos a lo básico que es el amor, vamos a perder la oportunidad de influenciar el mundo a nuestro alrededor. Puede ser que el día de hoy nosotros, a causa del desamor, las personas no nos creen. Es de Jesús. Dios a través de este apóstol está diciendo, es necesario que te arrepientas, avives ese principal amor en tu vida. Lo siguiente que le dice, y es con esto con lo que termino, es, haz las primeras obras. Te estoy animando a volver. Realiza las primeras cosas que hacíamos al comienzo. Con tristeza debo decir que esta iglesia, el día de hoy solo hay ruinas. Esta iglesia solo tuvo una duración de 70 años. Desde el año 30 fue fundada y alrededor del año 100. Hoy en día, la arqueología señala que fue portentosa y hermosa, pero que hoy ya no existe, hoy ya no ilumina. ¿Dónde ha quedado la emoción por ver personas entregadas a Jesús, como cuando veíamos a nuestra esposa o a nuestro esposo y nos sentíamos tan orgullosos de ella? Mi fe, lo digo, a veces tiende a ser Éfeso y me odio cuando es así. No me gusta estar mirando a las personas, yo quiero mirar a Dios. No me gusta contemplarme legalista. Sé que debo trabajar como un buen jardinero, alimentando el jardín de Jesús en mi corazón con amor. El comienzo de este escrito a las iglesias, Jesús les escribe diciendo un atributo necesario que Éfeso corresponda. En nuestro caso le dice el que tiene en sus manos 7 estrellas y anda en medio de los candeleros. Eso es lo que dice el versículo 1. Llama la atención porque dice tiene, y en este pasaje significa se ha sido con autoridad. ¿Qué es lo que tiene Jesús en sus manos? Las iglesias son representadas por estrellas. De alguna manera, por extensión, tiene asidas en sus manos a todos y a cada uno de nosotros y también a sus líderes, a sus pastores, para que cumplan con sus requerimientos. Y en ese momento yo pensé, el Señor me tiene asido, pero chévere. Gloria a Dios, pero es una mano de autoridad. Miserable de mí si yo no hago lo que Dios me demanda. Pero así como yo estoy asido por Dios, para que el amor de todos resplandezca, queridos hermanos y amigos, así tiene asido a cada persona de esta iglesia, para que cada uno cumpla y para que esta iglesia esté mejor. Estamos asidos todos por la mano del Señor, como dice este texto en el versículo 1, para que en esta iglesia haya amor. No hay excusa. Es que cada vez que yo he intentado hacer las cosas no se han dado. Es que yo estoy apenas recién llegado. Nadie tiene aquí excusa. Es que yo estoy enfermo. Es que ya no tengo la energía de antes. Nadie tiene excusa. Mientras tengamos fuerzas, es necesario amar al Señor. De esta manera se designa a sí mismo como la iglesia al juez que tiene cada cosa en su mano, aunque
a veces las personas, esa verdad la perdamos de vista. No me gusta juzgar y olvidar que esa tarea de juzgar es de Cristo. Yo quiero, a partir de ahora, preocuparme por amar. Y amar. Y amar. Esta predicación, si ustedes se dieron cuenta, tiene la marca de mi corazón. Yo quiero ver la iglesia del Señor mejor. Pero no nos van a conocer si no nos amamos. Si alguien nuevo viene a esta iglesia y no le recibimos con un abrazo. Si la última vez que yo invité a alguien no le compartí de Cristo, no la recuerdo. ¿Por qué lo digo? Personas han venido aquí a la iglesia y me han dicho, pastor, muy linda la iglesia. Qué pesar. No me saludaron casi. Muy linda la iglesia. Pero sería chévere que la iglesia se brindara y diera amor. Sana doctrina, pero a veces nos olvidamos del amor. ¿Puede pasar? ¿Dónde está tu amor? ¿Está caliente tu amor? ¿Lo has dejado a un lado? Solo queremos el amor de Dios para que nos protege, nos guarde, nos cuide, pero no para interactuar y brindárselo a otros. Yo arranqué la predicación y arranqué todo eso. Yo dije, en un domingo hago un esbozo de Apocalipsis y ya no salí de Éfeso. Yo creo que podría seguir hablando de Éfeso. Mi hijo me dijo, ¿hasta qué página vas a predicar? Yo le dije hasta la 10. Creo que hay como 23 hojas. ¿Dónde está tu amor? ¿Aquí hay alguien que se pueda quejar de que el amor de Dios no fue suficiente? ¿En qué te ha faltado Dios hasta hoy? ¿No es el momento de volvernos a Él? ¿No es el instante? No venimos a la iglesia para que nos vaya bien. Venimos a la iglesia porque nos ha ido bien en Cristo. A veces venimos arrastrados, adoloridos, pero nunca faltos del amor de Dios. Nunca. ¿O sí? Si el amor de Dios es inmutable, no cambia, no hay un solo día de nuestras vidas en que Dios no nos lo haya dado. El problema es que a veces hemos estado tan desconectados, respondiendo en tanto desamor, que solo quejas hemos tenido para Él. Iglesia, ¿qué vamos a hacer? Yo no me imagino en qué condiciones estaba Juan cuando Jesús vino y le dictó el Apocalipsis, le dijo todo eso y le estaba hablando de su iglesia. Yo quisiera, en 8 días, vamos a ver Esmirna desde la óptica del juicio y la justicia también. No es justo que no amemos a Dios. Vamos a ver Esmirna en 8 días. Una iglesia divina. Yo quiero una iglesia de ese estilo. Algunos dicen, Filadelfia es precioso. Yo no quiero la Odisea, no quiero. Me rehúso a la Odisea. Te atira, No quiero. Quiero una tierna para Dios, apacible. Que de día y de noche lo busque con el alma y el corazón. No, vamos a una iglesia para que me llenen la panza. Voy a una iglesia a amar a Jesús y a servirlo. ¿Oramos?